En este video vamos a aprender a modificar los parámetros o las características de mi vista para identificar o poder diferenciar, mejor dicho, por ejemplo, los planos estructurales de los planos de arquitectura y filtrar ciertos elementos que nosotros no necesitemos que aparezcan en nuestro plano. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es primeramente crear una vista y lo vamos a hacer de la misma manera que hicimos con las vistas de plano de techo reflejado que utilizamos para realizar los cielos rasos. Para ello me voy a dirigir a la pestaña Vista dentro de mi cinta de opciones y en vistas de plano voy a desplegar esta opción. Acá yo tengo una serie de digamos de opciones para crear distintos tipos de planos. En este caso tengo la opción plano estructural y voy a seleccionarlo. Voy a destildar no duplicar las vistas existentes y en esta opción tengo digamos en este sector me van a aparecer todas mis vistas de planta, mis planos de planta, y a partir de acá yo puedo seleccionar el plano que yo necesite para crear mi nuevo plano estructural. En este caso ya tengo creado planta baja y planta alta, entonces voy a seleccionar cubierta. Una vez que ya tengo seleccionada dicho o creado dicho plano estructural, este se va a ubicar dentro de la opción de navegador de proyectos. En este caso se ha creado una nueva opción o categoría que se llama coordinación y me aparecen planos estructurales y acá me aparece mi plano que acabo de crear. Pero yo necesito ubicarlo dentro de la categoría estructura, entonces lo que voy a hacer es, estando dentro de la vista, dentro de el panel o la columna de propiedades, yo tengo en gráficos una opción que se llama disciplina. Acá debo cambiar porque recordemos que la disciplina de este plano es específicamente estructura, entonces voy a cambiar a estructura y ahora sí ya desapareció esa categoría que era coordinación y ya me ubicó mi plano de este estructural que es de cubierta dentro de planos estructurales y en la categoría estructura. Entonces ahora sí ya puedo comenzar a modificar esta vista y lo voy a hacer desde datos de identidad. Dentro de la columna de propiedades de la vista voy a seleccionar donde dice plantilla de vista y acá me va a aparecer esta ventana donde yo puedo, por ejemplo, en esta columna seleccionar primero la disciplina, voy a buscar estructura, luego tengo dentro de filtro de tipo de familia, yo tengo que seleccionar a qué corresponde esta vista. En este caso es un plano estructural, entonces voy a seleccionar este que dice plano de áreas estructurales y de suelo. Y acá me van a aparecer ya una serie de opciones que corresponden a, digamos, plantillas de vista que ya están configuradas con distintos tipos de propiedades. Esas propiedades se encuentran en este sector. Por ejemplo, plano de armazón estructural contiene este tipo de parámetros o propiedades. Por ejemplo, la escala en este caso de la vista es de 1 en 100. La visualización del modelo es normal. Nivel de detalle bajo y otras opciones, en este caso las que aparecen con
la opción editar, yo puedo entrar acá y, por ejemplo, en categorías de modelo que corresponden a todos los elementos que yo tengo modelados ya en mi archivo, van a aparecer acá. Por ejemplo, ventanas. Ven que en este caso ventanas está destildado. Eso quiere decir que las ventanas en esta plantilla, si yo aplico esta plantilla, no van a aparecer. ¿Por qué? Porque está destildada. No, distinto, por ejemplo, de vigas de celosía que sí aparecen, tuberías, por ejemplo acá topografía, figura destildada, quiere decir que no va a aparecer. Todo esto yo puedo optar por mostrar o ocultar. Entonces, y también desde acá yo puedo modificar este tipo de valores. Por ejemplo, si yo hago un clic acá, me despliega y puedo seleccionar la escala que yo quisiera o poner personalizado para luego yo desde mi panel inferior seleccionar la escala que quiera, cambiarla. Pero la idea es crear nuestro tipo de vista, digamos, donde nosotros decidamos qué elementos van a aparecer. Yo en este caso ya tengo creada una que se llama plano estructural 1. La forma de crear este tipo de vistas es desde este botón, pero para ello yo lo que tengo que hacer es seleccionar alguno de estos y duplicarlo. Una vez que duplico, le pongo el nombre que yo quiera. En este caso yo lo nombré como plano estructural 1. Y a partir, o sea, este va a tener las mismas propiedades que el que yo dupliqué, pero yo a partir de este puedo empezar a modificar este tipo de propiedades. Por ejemplo, esta escala, este plano estructural tiene una escala de 1.50. Visualización de modelo normal, nivel de detalle bajo y etcétera. Pero lo interesante es modificar ya de acuerdo a las características que tiene que tener este plano, o sea, de los elementos que yo necesito mostrar. Ya puedo entrar a modificar en categorías de modelo todos los elementos que yo quisiera que se oculten. Empiezo a destildarlos. Una manera rápida de hacerlo es venir acá y seleccionar ninguna. Perdón, seleccionar todos y destildarlas. Entonces a partir de acá yo ya puedo empezar a tildar, por ejemplo, armazón estructural que corresponden a las vigas, pilares, por ejemplo, bueno, todos los elementos estructurales yo los puedo comenzar a tildar. Entonces solamente esos elementos van a aparecer en esta plantilla. Por ejemplo, cubiertas también y etcétera. También puedo modificar digamos, la forma en que se van a ver o el estilo de visualización que van a tener los elementos puntuales. Por ejemplo, armazón estructural, acá se modificó, se cambió al estilo de línea por un patrón. Bueno, si yo acá hago clic en este elemento, en este botón, yo puedo cambiar esos parámetros. Por ejemplo, el patrón de línea, acá me da una serie de líneas por las que yo puedo optar. El color de la línea y el grosor. Una vez que yo modifico eso, acepto. Siempre yo puedo modificar estos elementos siempre y cuando no me figuren con este tramado gris. Eso quiere decir que en ese caso yo, por ejemplo, acá patrón no puedo modificar. Cuando aparece en blanco, sí. Entonces yo puedo realizar las modificaciones de los elementos como yo considere. Y una vez que realizo esas modificaciones, simplemente aplico y acepto.
Por ejemplo, una vez que ya tengo todo, digamos, mi plantilla modificada, simplemente pongo aplicar y ven que ahora cambió y tiene las características de él de acuerdo a los elementos que yo modifiqué dentro de mi plantilla. Entonces acepto y ahora, como pueden ver, las vigas tienen el estilo de línea y el color que yo le asigné. En este caso acá esto que correspondería a un suelo o losa eh, aparece en este color porque en la plantilla tiene esa propiedad. Por ejemplo, acá la cubierta aparece, bueno, no se distingue si tiene este color, pero yo podría modificarla. ¿Sí? Me dirijo a, en esta opción en modelo, edito, busco cubiertas y primero que aparece con una transparencia del 50%. Le vamos a sacar la transparencia y vamos a modificar su patrón de superficie. Acá en primer plano voy a seleccionar relleno uniforme y color, le vamos a dar un color como para diferenciarlo, un color verde. Podríamos modificar, elegir por ejemplo un patrón y colocarle un fondo de color, eso también se puede hacer. Entonces ahí aplicamos y aceptamos. Aplicamos acá y aceptamos. Entonces ahora la cubierta se ve en este caso, esto es lo que aparece en vista, lo que está en verde, y lo blanco corresponde al corte. Esto que se ve acá, este suelo, corresponde al suelo que está en la segunda planta.